Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes, cerrando semana laboral. Muchas gracias por estar con nosotros en radio de 2 a 3 de la tarde, en Facebook en vivo de Noticia Monumental en el mismo horario, pero ahí queda siempre el video. Además, estamos esta noche en Canal 2 y estamos también en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, 1 hora después de terminar el programa. Hoy invité a don Eddie Madrigal del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ayer el INEC brindó una muy buena noticia en términos cuantitativos que tiene que ver con una disminución de la pobreza en nuestro país, ¿ok? Pero hay que ver esta buena noticia de arranque con muchísimo cuidado, con lupa para entender qué es lo que pasa en nuestro país con estos números. Don Eddie, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Randall, buenas tardes, muy bien, gracias al Señor, todo muy bien y muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con la ciudadanía la información que arrojamos, así que le agradezco mucho. Muchas gracias por estar conmigo. Yo quisiera nada más de arranque aclarar que hay un término, digamos, que definimos como pobreza, ¿ok? Y hay otro término diferente que es la pobreza extrema. Y yo quisiera arrancar el programa pidiéndole a don Eddie cómo clasificamos, ¿ok? Que una persona entra en pobreza. ¿Cómo lo logramos? Muy bien, lo que hacemos es, básicamente hay dos variables que necesitamos considerar para poder entender si una persona o un hogar está en pobreza o en pobreza extrema. Una parte es el ingreso de los hogares y la otra es un umbral de ingreso mínimo que requieren tener esos hogares para clasificarlos como pobres o no pobres. Entonces, en la encuesta nacional de hogares, lo que hacemos es hacer una entrevista al hogar, le preguntamos cómo está conformado el hogar y le preguntamos por el ingreso que cada uno de esos miembros tiene para subsistir, ¿verdad? Sumamos el ingreso de cada uno de los miembros del hogar y obtenemos lo que llamamos el ingreso total del hogar. Y luego lo dividimos entre la cantidad de personas que viven en esa vivienda y ese es el ingreso per cápita que tiene el hogar. Ese ingreso per cápita vamos y lo comparamos con la canasta básica alimentaria, con el costo de la canasta básica alimentaria. Si el ingreso per cápita de ese hogar supera el valor de la canasta básica alimentaria, entonces ese hogar no es pobre extremo. Si está por debajo, entonces es pobre extremo. Luego tenemos el otro umbral que llamamos la línea de pobreza y revisamos si el hogar está, el ingreso per cápita del hogar está por encima de ese umbral de pobreza, esa línea de pobreza, entonces lo consideramos no pobre. Si está por debajo, entonces lo consideramos pobre. Entonces, debajo de la línea de pobreza, todos son pobres y algunos de ellos estarán en pobreza extrema. Ahora, tal vez una diferencia ahí importante es que tenemos una canasta básica, el valor de la canasta básica alimentaria y una línea de pobreza diferenciada para la zona urbana y otra para la zona rural. Para este año 23, el costo de la canasta básica alimentaria urbana es de 62.635 colones y la línea de pobreza urbana es de 129.000 colones. Es decir,
Para que un hogar urbano sea considerado no pobre, debe tener un ingreso per cápita de más de 130.000 colones. En el caso de la rural, la línea de pobreza es de 99.537 colones. Es decir, un hogar con un ingreso per cápita de 100.000 colones ya se considera no pobre. Y luego la línea de pobreza extrema, la canasta básica alimentaria, su valor es de 51.930 colones. Así que ese es el umbral para considerarlo como pobre extremo. Pero déjeme entender una cosa. Vamos a ver, cuando hablamos de ingreso per cápita, significa, ¿ok? Que, por ejemplo, voy al área rural, a la línea de pobreza, 99.537, ¿verdad? Eso significa que si un hogar tiene 3 personas, ¿ok? El ingreso tendría que ser 300.000 colones, porque es per cápita, para considerar que si es del área rural, que no está en pobreza. Así es, exactamente. Sí, señor. Ok. Exactamente como es. De manera que hay una participación muy importante sobre el tamaño del hogar, ¿verdad? Y por supuesto tiene mucho que ver el ciclo de vida en el que el hogar está, ¿no? Si hay muchos Hogares, niños y exactamente, poca gente trabajando, es muy probable que ese ingreso per cápita caiga, porque hay menos exactamente. personas trabajando. Exactamente, y ahora también tenemos que irnos acostumbrando a la realidad de que en la de menos no solamente hay niños que no trabajan, sino puede haber adultos mayores que no trabajen, ¿verdad? Y Sí. entonces eso viene a engrosar ese número, porque además una característica que tienen los hogares de menor ingreso es que son hogares más grandes, ¿verdad? Y bueno, ni qué decir, jefas de hogar solas, ¿verdad? O ya este tipo de situaciones, pero lo que estás diciendo es completamente acertado. Entonces, yo podría partir que una persona en el área urbana, ¿ok? Una persona necesita 129.000 colones al mes para no ser pobre, ¿ok? Sí, sí, Y necesita una persona 62.635 colones al mes para no ser pobre extremo. exactamente, así, sí, señor. Ok, ¿quién define la línea de pobreza y el costo de la canasta básica alimentaria? Muy bien, esa definición tiene una carga conceptual fuertísima y difícil de explicar y difícil de entender, Ok, pero voy a ser muy transparente y lo más preciso que pueda. La canasta básica alimentaria lo que representa es el costo de las calorías mínimas necesarias para que una persona pueda subsistir, eso es. Ahora, ella va a estar mezclada o definida por el comportamiento de los precios y el valor de esas cosas y por la manera en que los hogares de menores ingresos distribuyen su ingreso, ¿verdad? Porque hay hogares, vamos a decir, que consumen más arroz, otros que consumen más leche, otros que consumen más tortillas, más pan, y entonces esa diferente distribución del gasto en los hogares pues le da una participación relativa diferente a cada uno de los artículos que conforman la canasta básica alimentaria. La información para obtener la canasta básica alimentaria es a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos. La encuesta nacional de ingresos y gastos es un operativo que también hacemos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y lo que hace es comprender o analizar la distribución de todo ese ingreso, ¿verdad? Y se establece la canasta y empieza luego a moverse por precios. Me parece que en el 2007 fue que se estableció esta canasta básica alimentaria y nosotros la empezamos a aplicar a partir del periodo de NAO, digámoslo así, de la serie NAO en el 2010. Y ella se viene moviendo todos los meses conforme al movimiento de los precios que dicta el IPC. Entonces, el movimiento de los precios del IPC con las ponderaciones propias de la distribución del gasto que hacen los hogares en esa canasta básica alimentaria, y ahí es donde se establece todos los meses. El INEC publica todos los meses el costo de la canasta básica alimentaria y el costo de la línea de pobreza para que la gente sepa, digamos, por dónde va ese movimiento. Por otra parte, la línea de pobreza, lo que se hace es agregar a ese costo de la canasta básica alimentaria lo que se conoce como el componente no alimentario de la línea de pobreza, que lo que hace es representar también en un sentido completamente básico las otras necesidades que tienen los hogares que necesitan atender sí o sí, como por ejemplo transporte, educación, electricidad, ¿verdad? Este, y se estima también según la estructura de gasto de esos hogares más pobres y se mueve también con el índice de precios al consumidor. Entonces, esos valores se van moviendo todos los años y están
están completamente ligados al movimiento de los precios. Don Eddie, entremos a los resultados, ya que, porque usted me dijo que era muy difícil, pero realmente lo logró explicar con gran simpleza. Así es que muchas gracias, don Eddie. Pero vamos al resultado principal. Me voy a guiar a cómo ustedes fueron soltando, digamos, la información en el comunicado de prensa. Okay, lo cierto es que el año pasado la pobreza era 23% y este año la pobreza es 21,8%. Es decir, son 390.509 hogares. Esos son 8.930 hogares menos. Ese es el dato cuantificado. ¿Y qué representa para ustedes el dato, don Eddie? Y bueno, tal vez comprender que la encuesta nacional de hogares es un operativo estadístico una operación estadística que lo que hace es visitar a 13.000, un poquito más de 13.000 viviendas, y con el resultado de esas viviendas se hace inferencia estadística. Es por eso que nosotros nos manejamos, digamos, con rangos de confiabilidad para en algunos casos decir, bueno, este valor cambió de una manera estadísticamente significativa. Lo que quiero decir es que no sea que parezca que fuimos y visitamos a 1 millón de hogares, ¿verdad? Entonces es inferencia estadística que hacemos, ¿verdad? Ahora, efectivamente, lo que ocurrió es que bajó el nivel de pobreza, el porcentaje de hogares en pobreza de 23% que teníamos el año anterior y el año tras anterior, y bajó a ese 21,8%, ¿verdad? Esto realmente es una buena noticia, ¿verdad? Es una cantidad importante, una disminución que nosotros estamos considerando estadísticamente significativa. Sin embargo, es un resultado relativamente alto incluso contra nuestro mismo país, ¿verdad? De hecho, no alcanza el valor de lo que se había obtenido en el año 2019, ¿verdad? Y empezamos a volver a ese nivel de pobreza que ha sido como muy difícil de bajar del 20%, ¿verdad? Aquí además, don Eddie, lo que me parece a mí fundamental, bueno, varias cosas me parecen fundamentales, pero realmente tenemos un reto como país. Antes de pandemia, ¿ok? Eh, todos, pero yo voy a decir los periodistas, porque nosotros somos los que cubrimos la información que principalmente que brinda el INEC, ¿verdad? Entendíamos que en Costa Rica hay una pobreza estructural que no logramos bajar del 20%, ¿ok? Entonces yo siento que la meta, las ganas, la fe país era bajar de 20%. Okay. Así. Se vino la pandemia y todos olvidamos esa meta y esa esperanza. Entonces la esperanza era que no subiera mucho y que si subía mucho lo pudiéramos recoger a corto plazo, ¿verdad? Entonces subió mucho, ¿ok? El año pasado teníamos el 23%, que es bastante alta. Y ahora la buena noticia es que volvimos a donde estábamos en 2019. Ya podríamos, que es 21,8, ya podríamos volver a plantearnos como país, ¿ok? Seguir bajándola para disminuir esa pobreza estructural que desde el 94, 95, tal vez usted tenga mejor el dato, no logramos disminuir a menos de el 20%, ¿don Eddie? Sí, alguna O vez sea, la buena estuve. noticia es que volvimos a prepandemia. Sí, sí, pero yo diría que todavía estamos un poquito altos, ¿verdad? Porque mira que ahora pareciera que nos estamos acostumbrando a un 21 y el 21,8 está llegando a 22, ¿verdad? Yo diría que casi estamos por llegar a los niveles prepandemia, ¿verdad? O tal vez pensando en que venían para arriba. Pero sin duda lo que planteas es así, ¿verdad? Ya es momento de empezar a mirar esto. Quizá hay algunos efectos exógenos, ¿verdad? Que han complicado en demasía, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la pandemia, ¿verdad? Un comportamiento del tipo de cambio aún relativamente, no sé cómo decir, disparador y disperso, ¿verdad? En un momento se hace para un lado y para Inestable, tal otro. vez. Correcto, correcto. Inestable, que además tiene un profundo efecto sobre poblaciones diferentes, ¿verdad? Y entonces en algún momento se habla de que las zonas francas y esto, y que reciben sus ingresos en dólares, entonces que si baja, entonces es un problema, pero al mismo tiempo, para algunos que no recibimos ingresos en dólares, pues el que baje no necesariamente es una mala noticia, sino que es buena. Entonces todas esas cosas y esos choques internacionales han venido, digamos, a dificultar un poquito la esperanza que estábamos teniendo, ¿verdad? Gracias a Dios, el tema de la inflación ha sido controlado, ¿verdad? Porque el año pasado, a estas mismas épocas,
pues bueno, estábamos con un 10% de inflación, cosa que no se había visto en 10 y 15 años, ¿verdad? Y entonces ahora al revés, estamos con un -1% de inflación y entonces también hace que la perspectiva y la capacidad de estimar lo que va a suceder, pues realmente se vea sumamente limitada. Pero hay algunas cosas estructurales que ahora sí que han vuelto, ¿verdad? Porque en la pandemia, el crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema en la zona rural no fue tan fuerte, ¿verdad? Y ahora empieza otra vez a acomodarse, se empieza a mantener esa brecha, digamos, que ya estábamos acostumbrados, y sí, pareciera que nos enfrentamos nuevamente a las características que teníamos, ¿verdad? Una región central con un ingreso nacional y un ingreso per cápita mucho más alto que el resto de las regiones, ¿verdad? Seguido hay un poquito de la Chorotega, una región urbana sumamente afectada por el tema de la pobreza, con ingresos sumamente bajos, ¿verdad? En comparación a los de la rural, y es prácticamente el panorama que teníamos antes de la pandemia. Sí, sí, yo de alguna manera estaba pensando esta mañana en cómo dar cómo hacer una ilustración para entender esto. Yo decía, bueno, es como que yo tenga un carro, ¿verdad? Que me digan, vea, Randall, el clutch anda patinando, ¿ok? El clutch está malo, ¿ok? Y yo sé, yo lo ando sabiendo que en cualquier momento tengo que cambiar el clutch porque va a dejarme tirado. Y iba a usar otra palabra, se me daña la bomba de agua, ¿ok? Entonces yo corro para arreglar la bomba de agua. Ya arreglamos la bomba de agua, pero el clutch está exactamente igual. Así es. Verá, Sí. el tema de fondo no lo hemos logrado corregir. Arreglamos la emergencia o estamos cerca de arreglar la emergencia. Pero hay otro dato que a mí y creo que a todos nos preocupa más, que es cuando pasamos a la pobreza extrema, es decir, a las personas o a los hogares cuyo ingreso per cápita en la zona rural es menor a 51.930 colones al mes y en el área urbana menor a 62.635. La pobreza extrema. Esa pasa de 6.4 el año pasado a 6.3 este año. Hay una variación. Este año son 112.916 hogares. El año pasado eran 110.631 hogares. Son casi 2.000 hogares menos. Esa variación, que 2.000 hogares es una tremenda cantidad de gente, estadísticamente no es significativa, ¿ok? Pero son casi 2.000 más. Perdón, primero una pregunta metodológica. Ese 6.3 es de los hogares totales del país, no los que están en pobreza, ¿verdad? Sí, es decir, del total de hogares en el país, 6.3 están en condición de pobreza extrema. Ok, digo, ahí no logramos entrar, ahí no logramos. El INEC nos explicaba antes de pandemia que en la pobreza extrema, digamos, había gente que entraba y salía. O sea, salía a ser pobre sin ser extremo, volvía a pobreza extrema, depende que si le quitaban el trabajo informal que tenía, desaparecía un subsidio, cualquier cosa los hacía tambalearse, pero que no eran siempre los mismos los que estaban en pobreza extrema. Había una variabilidad muy alta. Sí tenemos estancadas 112.910 hogares, 16 hogares, ahí en pobreza extrema. De hecho, en eso no hemos logrado incidir, don Eddie. Sí, probablemente siga ocurriendo este fenómeno de que entran hogares y salen hogares, ¿verdad? Porque una característica que tiene la medición de la pobreza por medio de la línea de pobreza es que es sumamente coyuntural, ¿verdad? Tienes trabajo, no estás pobre, no tienes trabajo, estás pobre, listo, ¿verdad? Entonces, es probable que no sean necesariamente los mismos hogares. Lo que sí pasa es que los que salen de esa condición, pues se quedan en un estado de vulnerabilidad sumamente alto, ¿verdad? Con condiciones muy difíciles, ¿verdad? Porque además una persona que pierde el empleo y tiene un empleo, vamos a decir, muy, 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 muy de baja calidad, pues probablemente su educación y sus condiciones no le permitan acceder a un empleo mucho más alto, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento sí se continuó de esa forma. Incluso tal vez para verlo un poquito más en cuanto a las zonas, ¿verdad? En el caso de la zona rural, al menos se había logrado o se logró disminuir la pobreza total, ¿verdad? Pero la pobreza extrema no la logramos mover ni a nivel nacional, ni según zona de residencia, ¿verdad? Y por regiones de planificación se encuentra uno que más bien en la región Chorotega aumentó la pobreza extrema, ¿verdad? Alcanzando un 10%. Y eso es especialmente en una región que había dado signos de recuperación sumamente fuertes, ¿verdad?
Entonces sí, en el caso de la pobreza extrema, que otra vez es un indicador muy, muy grosero, ¿verdad? Para que caigas en esa condición es realmente porque estás en una situación muy deficiente, ¿verdad? Y prácticamente no logra el país salir de esa condición. Claro, es que un ingreso per cápita en el área urbana de 62.635 colones simplemente se traduce en no poder cumplir las necesidades básicas de cualquier ser humano. Así es, Techo, comida, higiene, ¿verdad? O sea, si exactamente. yo le digo, bueno, le voy a dar 62.000 colones al mes para que viva usted solo, no le alcanza. No le alcanza para Este, comprar la comida que usted necesita para suplir las kilocalorías. Así es, ok, así pero es. ahí va incluido el techo, por ejemplo, también. No, ahí estamos hablando de dinero Solo de específicamente. mantenerse vivo. Exactamente. Eso es lo que está detrás de la canasta básica alimentaria, solo alimentos. Es el costo de la cantidad de esas kilocalorías que requiere el cuerpo. Ni siquiera estamos hablando de kilocalorías saludables, ¿verdad? Estamos hablando de las calorías necesarias para subsistir. Ok, Dicen los nutricionistas en estado basal, ¿verdad? Además, sin estarte moviendo mucho, ¿verdad? nada más no entrar en coma. Exactamente, exactamente. Por eso es un número, ¿verdad? Muy, muy, muy grosero. Hay muchas revisiones, ¿verdad? En cuanto a la conformación de esa canasta y la metodología por línea de pobreza se estableció en el país alrededor de los 80, ¿verdad? Y fue promovida por la CEPAL. Y eso ha hecho que la metodología sea muy extendida en toda América Latina y entonces podamos hacer datos comparables, ¿verdad? Con países de la región y se vienen haciendo algunas simulaciones para hacer un ajuste, pero la lógica de ella es esa y parece seguirá siendo esa. La línea de pobreza, no la extrema, sino la línea de pobreza, sí toma en consideración esas cosas. Es decir, que la Así es. persona no solo tiene que no morirse, ¿ok? Sino que Ajá. necesita dormir en algún lugar, debajo de un techo, que no puede mojarse, que esa sí lo considera. Sí, así es, ¿verdad? Además, otros como probablemente educación, transporte, vivienda, probablemente hay algo de entretenimiento, ¿verdad? Porque para establecer la línea, lo que se hace es construir una cosa que se denominan deciles móviles o percentiles, y entonces se obtiene un rango de la población que tiene ciertas características, y entonces se encuentra la estructura de gasto que tienen esos hogares, y entonces ahí va incluido todo eso, porque los hogares, aunque estén en una situación muy difícil, pues también gastan ingresos en educación, por ejemplo. Entonces ella lo considera. Ahora bien, yo quisiera entender esto. Porque algunas personas, ayer después de que el INEC dio a conocer el dato, vamos a ver, el dato de una disminución de la pobreza, así, crudo y simple, es muy sexy, ¿verdad? O sea, es políticamente y comunicacionalmente muy sexy. Uno dice, redujimos la pobreza, ¿ok? Eso es, además es un deseo de toda la población. ¿Ok? Pero ayer escuché a algunas personas decir, suave, es que esa disminución, tal vez como pasa con el desempleo, ¿verdad? Que uno puede decir, disminuir el desempleo, sí, porque menos gente busca el trabajo. Si nos vamos a esto, uno podría decir, disminuyó la pobreza solo, pregunto, solo porque en la zona rural disminuyó la pobreza. O sea, finalmente es una disminución de la pobreza real y concreta, pero está marcado exclusivamente en el área rural, don Eddie. Ah, no, la respuesta sería no, ¿verdad? Lo que pasa es que el movimiento es tenue y no logra mostrarse como una variación estadísticamente significativa, ¿verdad? En lo urbano, en lo rural sí. Exactamente, exactamente, porque en lo urbano el nivel de pobreza pasó de 21,05, 21, a 20,1, ¿verdad? De 21,1 a 20,1, es decir, bajó un punto porcentual. Realmente esa es una variación fuerte. Es una variación, digamos, que se nota. Lo que pasa es que está dentro, debido a la variabilidad que está dentro dentro del margen de confianza. Y por otro lado, la reducción en la pobreza se hace en la región central, ¿verdad? Pues es lógico pensar que probablemente sea la parte rural de la región central, ¿verdad? Lo cierto es que los movimientos son relativamente tenues y que se concentran en esa parte rural, ¿verdad? De manera que sí, no todo el mundo goza del mismo beneficio, digamos. Claro, voy a compartir con la audiencia los datos.
Vamos a ver, hay una disminución en la cantidad de hogares en pobreza en la zona rural que pasa de 28,3 a 26,4, o sea, superior a 2 puntos. No, casi 2 puntos, es 1,8, 1.8. 1,8 menos, ¿verdad? En la urbana se estima en 20,1. Aquí en el comunicado no venía el dato del año pasado, pero don Eddie me lo acaba de dar, 21,5, 21,1. 21,1. Sí, señor. Ok, ahora es de 20,1, o sea, la diferencia es 1%. Así es, así es. Está súper cerca del margen, ¿verdad? Hubiese sido un par de hogares más y probablemente estuviéramos diciendo que también fue estadísticamente significativo. Bueno, un poco para Uno por mostrar. ciento, ¿cuántos hogares son? Ah, no sé, pero han de Digo, ser perdón, ¿cuántos hogares hay en Costa Rica? ¿No se acuerda? a 1.790.000 es lo que estamos estimando. ¿Un Sí, sí, millón? no. 790.000. Entonces, 17,000 hogares es un 1%. Así es, así es, así es. Ok, entonces, vamos a ver, ciertamente disminuyó en una buena cantidad, que podríamos, casi unos 30,000 hogares, la cantidad de hogares pobres en zona rural. Disminuyó más o menos un 17,000 hogares en área urbana. Lo que pasa es que esa diferencia entra dentro del margen de error de la encuesta y por eso no es estadísticamente significativa. ¿Es así? Así es. Yo tengo los datitos aquí, ¿verdad? Por Porque favor, don Eddie. aquí se nos complica un poquito para que quede claro, ¿verdad? Como la base con la que sacamos esos 17.000 que acabas de hacer muy bien tus matemáticas, es diferente a la base de la del año pasado, ¿verdad? Porque es una cantidad de hogares diferente. Pero bueno, el total de hogares en pobreza, en pobreza en la zona rural, lo estamos estimando en 260.000. Y el año pasado eran 264.000. Eso es una disminución de 3.779 hogares, ¿verdad? Ok. Este, y en pobreza extrema estamos hablando de que hay 70.000, ¿verdad? Son 70.000 y el año pasado habían 70.946 hogares, ¿verdad? Entonces es mucho Eh, menos de lo que yo dije. sí, así es, así es. Ok. Porque Pero hay que igual compensar. son 13,770. Es bastante, digo, en términos de solo ver esos hogares, es muchos hogares. En términos estadísticos es poco significativo porque entra dentro del margen de error. Así es, así es, así es. Sí, uno lo que dice cuando ve esos datos así, porque a veces nos ocurre, digamos, en la estadística pública que de un año a otro baja un poquito, el año siguiente baja otro poquito y el siguiente año baja un poquito y todos los años salimos a decir que no es estadísticamente significativo, pero bueno, todos los años un Pero poquito. todos Pero sumados lo hicieron. exactamente, exactamente. Entonces lo que tendríamos que mostrar ahí es que hay una pequeña tendencia, ¿verdad? A esa mejoría. Ok. Don Eddie, permítame ir a una pausa comercial. La primera que vamos a hacer hoy, regresamos para seguir hablando sobre el resultado de pobreza en la encuesta nacional de hogares divulgado ayer por el INEC. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Don Eddie Madrigal del INEC me acompaña para analizar los datos de la encuesta nacional de hogares relacionados con pobreza que se dieron a conocer ayer. Hemos hablado de la variación en pobreza, de la no variación en pobreza extrema, de cómo se diferencia esa pobreza donde hubo una disminución muy marcada en el área rural, muy leve en el área urbana que está dentro del margen de error de la encuesta. Hablemos de los ingresos en este segundo bloque. ¿Ok? Dice el estudio
que el ingreso promedio por hogar en Costa Rica, 2023, Así es de 1.049.142 colones. Eso es el ingreso promedio en Costa Rica, que no tiene una variación estadística significativa. El año pasado era 1.023.641. ¿Ok? Si nos vamos a personas, el ingreso per cápita se estima en 411.151. Lo que sí presentó un aumento de 4%, porque el año pasado era 395.351. ¿Qué pasó ahí, don Eddie? Según lo que ustedes pueden ver, porque el ingreso promedio de hogares se mantiene, pero si nos vamos persona a persona, per cápita, aumenta. Sí, ahí, Randall, lo que ocurre es, bueno, es un crecimiento de 2.5 con respecto al año pasado, sin que sea estadísticamente significativo. Am, sí ocurre que el nivel de precios medido por el IPC viene bajando, entonces eso hace un efecto ahí como compensador y en términos reales se considera un ingreso más grande. Estamos hablando de una variación de 3% en el ingreso real, ¿verdad? Que no deja de... Sí. Perdón, don Eddie, lo que significa que a usted le sube el ingreso, ¿ok? Pero al mismo tiempo le baja lo que compra. Así es, así es, así Y es. eso hace más fuerte la variación. Sí, regularmente este análisis se hace al revés, ¿verdad? Porque lo normal que ocurre en la economía y lo que estamos acostumbrados es que los precios suban, ¿verdad? Entonces a veces nos ocurre que te pasa el ingreso de 500,000 a 550,000, un 10% de aumento. Pero resulta que los precios subieron un 10%. Entonces uno dice, a ese aumento del ingreso hay que descontarle el aumento de los precios, porque quiere decir que lo que comprabas el año pasado con 500,000 es lo mismo que compras hoy con 550,000. Claro, lo que Entonces, significa que el ingreso real es menor al crecimiento nominal en épocas normales. exactamente, eso es lo regular que ocurre, porque nosotros estamos acostumbrados bueno, el planeta está acostumbrado, ¿no? A que los precios vayan creciendo. Entonces, este año, muy atípico, bueno, y de hecho lo hicimos énfasis el año pasado porque andaba alrededor de 10%, entonces hubo un crecimiento, no recuerdo si 3, 4%, pero había que descontarle la inflación para decir realmente cuánto le creció el ingreso a la gente, y me parece que andaba en menos 6%, ¿verdad? Pero entonces este año resulta que crece 2.5%, no hay una variación significativa, pero los precios bajaron, ¿verdad? Entonces ahí hay que considerar un crecimiento del ingreso de un 3.5% que no es un ingreso malo. Ahora eso es diferente al motivo por el cual el ingreso per cápita es más alto, o si hay un crecimiento estadísticamente significativo, ¿verdad? Porque es 4%. Y nuevamente, si le hacemos el ajuste por inflación, estaríamos hablando de un aumento alrededor del 5%. Lo que está ocurriendo acá, Randall, es que los hogares costarricenses continúan con una fuerte tendencia a ser cada vez más pequeños, ¿verdad? Esa es una tendencia que se viene marcando muy fuertemente. Y también pienso que podríamos empezar a ponerle el foco a que es diferente lo que ocurre entre los hogares de mayor ingreso y los de menor ingreso, ¿verdad? Entonces, cuando los hogares de mayor ingreso, gente con educación, con acceso a ciertos trabajos más fuertes, con una mejor remuneración, bueno, pasan de tener tres personas a tener dos personas, ese ingreso per cápita sube mucho, porque la cantidad de dinero que representa cada uno de ellos es mucho. Ahora, por otro lado, no es una tendencia tan evidente dentro de los hogares de menor ingreso, ¿verdad? Entonces, ahora, además de que tienes poco ingreso, tienes mucha gente para distribuirlo, ¿verdad? Entonces, ese 411,000 que mencionabas, pues es el promedio de todo este rollo que nos ocurre en todo el país, ¿verdad? Entonces hay que tratar de entenderlo un poquito ahí y es por eso que se ve tan diferenciado, ¿verdad? Ahora, que cuando analizamos, y tal vez me adelanto a alguna consulta que tengas ahí, pero me parece que dentro del análisis son las cosas que necesitamos ir haciendo, porque Por favor. cuando nosotros entendemos el comportamiento de la pobreza, hay que tener claro que estamos hablando de un sector de la población bastante específico, ¿verdad? Aunque el porcentaje es alto, 20%, estamos diciendo que estamos sacando del foco 80% de la población. Entonces, cuando nosotros miramos el ingreso, la pobreza, necesitamos mirar el comportamiento del ingreso de los hogares de menor ingreso. Ya que voy a meter otra variable a la ecuación. Dijimos que para entender la pobreza es el ingreso de los hogares y el comportamiento de los precios. Resulta que el comportamiento de los precios
que se refleja en la línea de pobreza y en la línea de pobreza extrema es completamente diferenciado a lo que está ocurriendo con la pobreza, pobreza total. Entonces, estamos hablando de que la pobreza total disminuyó, ahí lo que se llama una deflación, ¿verdad? Pero la línea de pobreza creció 0.5 para lo urbano y 0.5 para lo rural. Es un comportamiento diferente. Ahora, la canasta básica alimentaria urbana creció 4.8% y la canasta básica rural creció 4%. Entonces, hay un comportamiento, y vamos a decir claramente, una afectación del comportamiento de los precios distinto para los hogares de menor ingreso que para los hogares. Cuando uno ve los resultados del IPC, pues la gente lo dice inmediatamente. Bueno, creo que aquella población no se gana mucho con que los artículos que más bajaron de precio es el carro nuevo, ¿verdad? O los tiquetes aéreos, ¿verdad? O sea, por eso hay que hacer la diferenciación entre que cuando hablamos de la pobreza estamos hablando de un sector de la población, ¿verdad? Sin embargo, eso que acabo de decir, Randall, que realmente es una cosa negativa, ¿verdad? Que la afectación de los precios es diferente entre los de altos ingresos y los de bajos ingresos, o vamos a decir, de las necesidades básicas. A pesar de eso, pues sucede que el crecimiento del ingreso per cápita de los deciles de menor ingreso, pues también es más fuerte entre los de menor ingreso, ¿verdad? De manera que la economía se acomoda y eso es lo que lo sostiene, porque yo sostengo que en años normales, un crecimiento de la canasta básica alimentaria de 4% sí o sí era un aumento importante en la pobreza extrema, ¿verdad? Claro. Sin embargo, en el caso de los deciles rurales 1, 2 y 3, el crecimiento es de 5, 4 y 5. El más pobre creció 5, el siguiente creció 4 y el siguiente creció 5 en la zona urbana, ¿verdad? Compensando ese aumento que no fue de deflación como a nivel nacional. Pero en la zona rural, el decil de menor ingreso creció 6, superan 2 puntos el 4. El segundo decil, imagínate los cortes, 10%, creció 6. Y el siguiente decil, llegando de 5 a 10, creció 11%. Wow. Y el tercer decil, 8%. De manera que también en la economía hay un crecimiento diferente entre ellos. Todo esto es muy difícil de analizar, de explicar y de entender, porque es una buena noticia, ¿verdad? Estamos hablando de que los hogares de menor ingreso pudieron tener más ingresos. Lo que pasa es que esos crecimientos son sumamente bajos, ¿verdad? Estamos hablando de este 11%, digamos, que parece mucho. Estamos hablando de pasar de un promedio de ingreso de ese decil 2, que era en la zona rural de 69.115, pasó a 76.000, ¿verdad? Estamos hablando de 5.000 colones de Sí, diferencia, sí, sí. ¿verdad? Son 5.000 colones, Que para pero ellos representa nos como genera la 11%. variación. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces, ese es, digamos, nuestro trabajo en el INEC es tratar de poner las cosas lo más objetivas que se pueda. Y entonces sí hay una virtud, ¿verdad? De que el mercado de trabajo está recogiendo a esta gente, ¿verdad? Lo que pasa es que lo sigue haciendo de forma endeble, ¿verdad? El problema estructural de la educación y esto, pues, se continúa teniendo y no se puede resolver de un año para otro. Pero Claro, porque a mí digamos, yo creo que los datos nos sirven para definir si la política pública respecto a la disminución de la pobreza está siendo efectiva. ¿Ok? Porque la percepción de la gente es sabia, en el fondo es sabia. O sea, cuando nosotros recibimos cada mes la inflación o el índice de precios al consumidor que nos brinda el INEC y nos sale negativo y vamos a la calle y le preguntamos a la gente, vio que los precios bajaron y dice, ¿quién sabe dónde? A mí no me bajaron, ¿quién sabe dónde? Bueno, porque resulta que el efecto de esa variación a veces no llega a esos deciles. O sea, es decir, si yo digo, bajó el índice porque los boletos aéreos se cayeron, de ahí sí, bajó, efectivamente. Pero para los deciles que no usan tiquetes aéreos, digamos, es insignificante. Cuando nos concentramos en ellos, no es el mismo efecto, digamos, de la inflación negativa o de la deflación, digamos, no es el mismo efecto que hay para los otros deciles. Y eso a mí me parece riquísimo de lo que hace el INEC, que nos permite establecer, y no les toca a ustedes, lo advierto, no le toca al INEC establecer, pues uno se lo pregunta a don Eddie, si las políticas públicas son buenas o malas.
respecto a eso. Es cómo cambia la medición con las políticas públicas que tenemos, don Eddie. Así es, sí, Randa, son muchas cosas muy interesantes porque mencionas caso de boletos aéreos, yo mencioné el tema de los vehículos nuevos. Entonces hay un grupo de la población que estos artículos ni los ve pasar ni de lejos, ¿verdad? Sí. Ahora, hay otros artículos que tocan a todo el mundo, por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo es que el crecimiento de los precios de los alimentos es más rápido que el crecimiento de los otros artículos. Ahora, también hay que considerar que si bien los alimentos afecta a todos, proporcionalmente afecta mucho más a los más pobres porque la proporción del ingreso que utilizan para consumir alimentos es mucho más alta. Ahora, Porque el esfuerzo que tienen que hacer para consumir el mismo alimento más caro es más grande que el que tienen que hacer los otros deciles para pagar 3,000 más en el súper. sí, sí, y tal vez más pragmáticamente, sencillamente no usan los otros, gastan su dinero en alimentos y transporte. Alimentos, transporte y pagar la luz, ¿verdad? Claro. Entonces, los otros ni siquiera los toman en cuenta. Por ahí, un tema interesante, porque mencionabas el tema de la política pública, ¿verdad? Lo cierto es que, vamos a ver, el 80% del ingreso de los hogares viene de trabajo, ¿verdad? De trabajo sea asalariado, sea autónomo, ¿verdad? Eso es para el promedio nacional. En promedio nacional, el ingreso por salario es un 64,9%, el promedio. Ahora, dentro de los hogares de menor ingreso, representa solo el 36%, casi la mitad de aquel 60%, ¿verdad? El ingreso autónomo se parece en los dos, ¿verdad? 15% para total país y es un 17%. Ahora, las transferencias estatales, los subsidios estatales y becas para el total de la población representan un 1,6% de aquel millón y resto que dijimos, ¿verdad? Pero para los hogares de menores ingresos representa un 18%, ¿verdad? De manera que vamos, la política pública, hay una política pública que tiene que estar completamente dirigida, ¿verdad? O que es completamente dirigida, que son esos subsidios estatales y becas, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra una focalización bastante acertada. Prácticamente no es ingresos por subsidios estatales y becas en los quintiles de mayor ingreso, ¿verdad? El otro tema es la política pública que tiene que hacer el Estado con respecto a, por ejemplo, el mercado laboral, ¿verdad? Y a fomentar ese mercado laboral que los dividendos de eso no se ven, digamos, específicamente en la pobreza. Es que cuando le mete la mano a las transferencias, el gobierno tiene la posibilidad de disminuir eso. En cambio, el otro es un comportamiento muy diferente. Y en ese sentido también quizá convenga mencionar que cuando vemos el crecimiento del ingreso per cápita por deciles, nos encontramos que el decil 1, el decil 2, el decil 3 y el decil 4 todos crecieron respecto al año anterior de manera estadísticamente significativa. Y solamente el quintil 5 no aumentó, ¿verdad? Esa es la condición que se da, ¿verdad? Que es una mezcla entre todas las situaciones internacionales que se están presentando, que el precio de los combustibles, que la gasolina, que el tipo de cambio, pero quise decir, y el comportamiento del mercado de trabajo, gente entrando y saliendo y esto. Pero el reflejo que al final nos da es un comportamiento de esa manera, ¿verdad? Que es interesante que llegue hasta el decil 4, ¿verdad? Y que lo hagan principalmente en los primeros deciles. Esas son características, al resaltar, ¿verdad? Que cada una de ellas necesita como una investigación, digamos, propia para poder entender qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuánta gente más está realmente participando y qué tipos de trabajos son los que se están creando. Claro. Don Eddie, permítame ir a la última pausa. Volvemos y nos quedan 3 minutos nada más para hablar sobre desigualdad. Muy bien, muy Imagínense, bien. 3 minutos para hablar sobre desigualdad, pero bueno, no importa. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Entramos ya a la recta final del programa. Don Eddie Madrigal del INEC nos acompaña hablando sobre los resultados de la encuesta nacional de hogares vinculados a pobreza que dio a conocer el INEC. Es que resulta, le pedí que habláramos de desigualdad, dice el INEC, de acuerdo con los resultados de la encuesta, la concentración del ingreso de los hogares medido con el coeficiente de Gini no presenta cambios estadísticamente significativos. Pasamos de 0.504, perdón, 1 es la mayor desigualdad, 0 es todos igualíticos, ¿ok? Pasamos de 0.504 a 0.502. No es estadísticamente significativo, disminuimos un poquititico la desigualdad, pero yo quisiera celebrar que por lo menos hay una tendencia. Es que veníamos con una tendencia en la década pasada y después la echamos a perder y nos volvimos más desiguales cada año. Por lo menos quisiera pensar que tenemos una tendencia a ser menos desiguales, don Eddie. Sí, lo dices bien, ¿verdad? Lo lees muy bien. Solamente voy a hacer un acercamiento un poquito más ahí, ¿verdad? En la tendencia al alza que traíamos en la década era impresionante, ¿verdad? Éramos noticia internacional, ¿verdad? Porque CEPAL le da seguimiento y otros organismos le dan seguimiento a esto y realmente era espantoso, digamos, lo que estaba ocurriendo. Ahora, tal vez merece la pena mencionar que desde el año pasado, hubo una reducción muy importante, tanto en el Gini nacional como en el Gini por zona, tanto urbano como rural. Y el año pasado la variación fue estadísticamente significativa. A tal punto, estamos hablando del año pasado, a tal punto que el valor del año pasado es inferior para nacional, urbano y rural, es inferior al valor con el que iniciamos en el 2010, ¿verdad? Entonces, en realidad hubo un cambio sumamente fuerte. Y lo que uno no sabía el año pasado es qué es lo que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Porque yo mismo mencioné muchas veces que había que entender el 22 como un año completamente de transición, ¿verdad? Y con las cosas que estaban ocurriendo, no podíamos saber para dónde se iba a decantar la economía. Entonces, aunque los coeficientes de Gini este año no son estadísticamente significativos, hay que entender que el coeficiente de Gini se mueve muy poquito, es un indicador que se mueve muy despacio, por eso llamó la atención mucho que el año pasado bajara tan fuertemente. Y lo positivo acá es que mantuvo, perdón, esa tendencia a la baja, ¿verdad? De manera que, a pesar de que no es estadísticamente significativo, prácticamente en todos los ámbitos de estudio que nosotros aportamos, es el nivel de concentración del ingreso más bajo que hay en toda la serie NOW, ¿verdad? Que va desde 2010. Entonces, ahí hay una situación sumamente importante. Otra cuestión que tal vez sería necesario como plantear de una vez, Randall, tiene que ver con que la distribución del ingreso es una medida muy difícil de ver, ¿verdad? Y hay mejores y peores situaciones en las que la concentración del ingreso es un buen indicador, ¿verdad? Porque a veces cuando analizamos por regiones, las regiones que tienen mayor nivel de pobreza son las que tienen un menor nivel de concentración. Entonces dice uno, pues eso no tiene gracia, ¿verdad? Porque sí, son más iguales, pero todos son igual de pobres, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que la disminución en la concentración del ingreso es buena, uno lo que quisiera es que crezcan todos los ingresos, pero que crezca más el ingreso de los que tienen menos, ¿verdad? Y eso no está ocurriendo. Porque el ingreso, los hogares de mayor ingreso no está creciendo, ¿verdad? Entonces, sigue siendo una condición intermedia, ¿verdad? Porque hemos tenido años donde todos decrecen, nada más que decrece más los de menores ingresos y esa es la peor de las situaciones. Y hemos tenido años donde decrece, donde solamente decrece el ingreso de los ricos y entonces por eso hay una menor concentración, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación panorámicamente mejor, ¿verdad? En cuanto a la concentración del ingreso. ¿Cómo estamos llegando a esa disminución en la concentración del ingreso? Si bien no es la peor situación, no es tampoco la mejor, ¿verdad? Aunque es una que una escogería, si tiene que escoger alguna, digamos, una situación donde el ingreso de los más pobres al menos está creciendo, ¿verdad? Especialmente Claro. en una cuestión, en una época de inflación de los alimentos, ¿verdad? Entonces, que eso sostenga, por lo menos hace mantener la característica de los hogares.
Don Eddie, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante, muy amable. Randall, para servirle, que tenga muy buen día. Cuénteme con qué canción le gustaría despedirse de Matices hoy. Es verdad, Randall. Yo quiero escuchar, digan lo que digan de Rafael. Ok, está bien, me hizo gracia para hoy. Gracias, don Eddie. Que pase muy bien, Randall. Gracias, será Rafael. Digan lo que digan, despedir hoy Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.